Valentín Gómez. Padre bueno, Padre amado, Señor Jesús, te damos gracias, mi Jesús, por estos momentos, Padre, que hemos sacado, Padre, para aprender más de ti, mi Jesús. Te pido, Padre bueno, Padre amado, que tú bendigas a José Miguel, que tú bendigas también al pastor, Señor Jesús. Padre bueno, Padre amado, Señor Jesús. Y ahora que tú ahora vamos a esta clase para estudiar, que tú des cada día más entendimiento para estudiar y cada día más para aprender de ti, para así dar gracias, Padre, y ejercer, Padre, y darle a los demás lo que me hizo de ti. Amén. ¿Empezaste a grabar, pastor? Sí, está grabando. Okay. Bueno, la otra semana quedamos en este punto, hablando de los profetas, dimos lo que era el punto de vista de un profeta, hablamos del mensaje del profeta, y una de las partes que decíamos es que el profeta no daba su mensaje, sino que daba el mensaje de Dios. Era una interacción que había entre Dios y el profeta para mandarle el mensaje al pueblo. Y decíamos que habían 3 nombres que se le daba al profeta. Lo vemos en el libro de Daniel, de Samuel, que le daba oráculo, vidente, hubo profeta. Luego quedamos acá en el del profeta Amós. Y Amós significa cargador o el que lleva la carga. Y se le da este nombre por el mensaje que él va a llevar a esta ciudad donde está Jeroboam II. Entonces, cuando él va a dar este mensaje, a llevar este mensaje, estoy dando clase. Entonces, cuando él va a llevar este mensaje por la situación que está pasando en este entonces está pasando una situación de que el pueblo, hay una crisis moral, tanto de injusticia, que los pobres están siendo sometidos, los ricos se están haciendo más ricos, los sacerdotes que debían llevar el mensaje de Dios se habían corrompido y estaban a favor de las personas que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y esta persona, este profeta llamado Amós, es de una ciudad llamada Tecoa. Tecoa está ubicado y habían 3 ciudades geográficas que estaban alrededor de Tecoa. Más arriba estaba Jericó, estaba Jerusalén. Entonces, más para abajo estaba Tecoa, que quedaba al sur de Belén. Entonces, de esa ciudad era como un campo donde sale Amós. Amós era una persona que estaba, dice la palabra, que le estaba arando, o sea, estaba detrás de los bueyes, era la persona que guiaba los bueyes con un yugo para, para arar la tierra. Entonces allá le llega la palabra del Señor, le llega el mensaje y él obedece al mensaje de Dios y se va a la ciudad a dar este mensaje. Entonces él profetiza en Israel y da una profecía en contra de los sacerdotes, en contra del rey, en contra de la justicia social. Se me ha frisado por un poquito. Entonces, cuando él sale de la ciudad y va a atacar contra la injusticia social, contra la inmoralidad que están cometiendo, donde están sometiendo a los más desvalidos, a los más pobres, y están incluso haciendo que ellos se desvíen del camino recto y están haciendo que ellos hagan actos inmorales y están sometiéndolo para que los más ricos se vuelvan más ricos a favor de la
de las ganancias que están obteniendo esta gente. Ya vamos a ver qué nos dice Amós capítulo 1, versículo 3 y capítulo 2, versículo 5. Alguien que lo tenga, por favor, un poco breve. Amén. Adelante. 1:3 dice, la palabra de Dios con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. 1:3. Entonces 2:5 dice, prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Amén. O sea, acá él está haciendo un ataque contra Israel, pero también está atacando otras ciudades llegadas a Israel. Y ataca la ciudad de Damasco por la idolatría, por ello irse tras dioses ajenos, por ello desenfocarse de lo que es el mensaje de Dios, por ello cometer todos estos actos. Él manda juicio también a estas ciudades, pero cuando da este ataque a Israel, también por la avaricia que ellos están cometiendo, él da ese ataque tanto a Israel como a las ciudades vecinas. Entonces, la injusticia y la inmoralidad que ellos están cometiendo, entonces ellos se van tras los lujos, tras la avaricia, el ego, el ellos querer tener más de lo que tienen. Eso es un poco de avaricia, los lujos de ellos querer tener más posesiones y ellos hacer todo esto toda esta cosa mala delante de Dios. Estaba leyendo un poco acerca de la avaricia y leí un comentario que me gustó mucho y hablaba que la avaricia es tú tener 1 millón más de lo que tú tienes. Lo refleja así. Es como si tú tienes 10 millones, pero tú no quieres, además de esos 10 millones, tú quieres tener 1 millón más para tú tener 11. Eso era tú siempre adquirir. Entonces, mientras más posesiones que tenían, más posesiones ellos querían tener. Eran personas avariciosas. Entonces, también ataca lo que es la hipocresía de las religiones, donde los sacerdotes estaban jugando un doble papel, porque estaban supuestamente haciendo las cosas buenas delante de Dios, pero también estaban yéndose tras las avaricias también que estaba viviendo el pueblo. Incluso él le hace un ataque al sacerdote Amasías en ese entonces, cuando él llama al profeta y le reprende al profeta por él decir todas esas cosas delante del palacio. Entonces, cuando él le da esta amonestación al profeta, el profeta, dirigido por Dios, le da unas palabras muy, muy profundas a Amasías. Le dice, tu esposa va a morir y tus hijas van a ser prostitutas. Todo esto parte del mensaje de Dios y por el corazón del sacerdote haberse corrompido e irse tras las avaricias y apoyar las inmoralidades y la injusticia que estaban cometiendo el rey en ese entonces. Entonces, parte del mensaje que él da, entonces es esto, Israel no entiende la relación con Dios, una relación de integridad, una relación de intimidad, una relación que venimos hablando desde tiempos anteriores, de obedecer los mandamientos de Dios. Ellos dentro de todo esto que ellos están haciendo, ellos se han olvidado del mensaje de Dios y por ende ellos no están entendiendo el mensaje del profeta y no están entendiendo qué es lo que el profeta le está diciendo, que es un llamado al arrepentimiento, a retornar al pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, el profeta hace esta súplica y le hace este llamado para que ellos entiendan cuál es el mensaje y entiendan a tener ese pacto que Dios ha hecho con ellos.
Entonces, es un llamado el de arrepentimiento, es un llamado radical para que ellos dejen todas las cosas, todas estas avaricias que ellos están haciendo y vuelvan a estar con Dios en su pacto. Ellos no hicieron mucho caso a lo que el profeta le estaba haciendo y el llamado que el profeta le estaba haciendo. Por ende, ellos siguen cometiendo sus inmoralidades, ellos siguen haciendo lo que ellos creen de acuerdo a su propio consentimiento, a su propio entendimiento, y siguen cometiendo las inmoralidades, las injusticias. Ellos siguen haciendo todo eso. Luego surge este profeta llamado Oseas, que es un profeta contemporáneo con Amós, es decir, que estaban ahí mismo dando la misma profecía. Y acá Dios ataca otra vez la inmoralidad del pueblo. El pueblo se ha vuelto inmoral, se ha alejado cada día más de Dios, ha hecho lo malo delante del Señor, y hace acá una representación de lo que es de lo que es él como esposo y lo que es el pueblo de Israel como esposo. Y hace acá una ilustración con el profeta Oseas. El profeta Oseas, él le hace un llamado al profeta Oseas a que él vaya a uno de los suburbios, a uno de los prostíbulos, diríamos acá, y tome una de las prostitutas y se case con ella. Cuando él le hace ese llamado para que él vaya y tome una de las prostitutas, él está representando la esposa infiel al Dios fiel. Entonces, el profeta, alguien justo, alguien que está haciendo lo recto delante del Señor, alguien que está caminando conforme a la voluntad de Dios, y la esposa, alguien que está desobedeciendo, alguien que está yéndose tras Dios, tras otros hombres, alguien que está agarrando y dejando hombres diferentes. Entonces él hace esta unión entre Oseas y Gomer. Entonces esto representa la relación entre Dios, entre el pueblo y Dios. O sea, la infidelidad de Gomer es representada por la infidelidad de Israel, y la fidelidad de Dios es representada por el profeta Oseas. Entonces, cuando Oseas va y toma esta mujer, y que él se casa con esta mujer, él obedece al mandato de Dios para la representación de todo esto, que él siente el dolor de cuando esta mujer se le va, de cuando esta mujer le es infiel. Es el mismo dolor representado ahí que Dios siente cuando el pueblo le falla. Cuando él en su fidelidad está siendo fiel a su pueblo, pero su pueblo cada día le es más infiel. Cada día se va más tras dioses ajenos, tras la inmoralidad. Y esto causa dolor, esto causa tristeza, tanto en el profeta Oseas representando a su esposa, como en Dios representando a su pueblo. Entonces, luego cada vez que ella se le va, él vuelve a buscar a su esposa. Él vuelve y la vuelve a traer a su casa, rescatándola. Entonces esto viene representando lo que es lo que es la justicia y la misericordia. La justicia de Dios y su misericordia se ve muy representada aquí. Este libro del profeta Oseas es donde nosotros más vemos la misericordia de Dios, el amor de Dios por un pueblo pecador, por un pueblo injusto, por un pueblo que se ha ido tras dioses ajenos, por un pueblo que siempre ha desobedecido a Dios. Entonces aquí vemos cómo Dios tiene misericordia, cómo Dios extiende su amor, cómo Dios extiende su justicia para atraer ese pueblo, para que ese pueblo sea recto delante de Dios. Pero este pueblo lo que hace es que cada día más se aleja de Dios. Y vamos a leer unos cuantos versos. Oseas 9, 16, 17 y 11,
8 y 9. Y ahí mismo el 14, versículo 1 al 8. Amén. ¿Pueden leerlo? Amén. 9, 16, 17. No, pero yo sé, espérate. Pero digamos todavía. Adelante, pueden leerlo. Si aparece todos los días, que lo lea. Hace interferencia a tu teléfono. Amén. Adelante. En el nombre de Jesús. Efraín fue herido, su raíz estaba seca, no dará más fruto, aunque engendren, yo mataré lo deseable de su vientre. Mi Dios lo desechará, porque ellos no le oyeron, y andarán errantes entre las naciones. Amén. El otro ahí mismo, de una vez. El otro. ¿Cuál es el otro? Capítulo 11, versos 8 y 9. Y Ok, 14 amén. del 1 al 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como ama o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira y volveré para destruir a Efraín, porque Dios sol y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Si puede leer el capítulo 14. 14. Sí. 12, 14. No, el capítulo 14. Ok, amén. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleva con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Nos librará el asirio, no montaremos en caballos y nunca más iremos a la obra de nuestras manos. Dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. ¿Sigo lo dejo ahí? Está bien, puede dejarlo ahí. Amén. Entonces, acá vemos, seguimos viendo lo que es la misericordia de Dios. Cuando Él le habla a Efraín de que no lo va a destruir y todo eso. Efraín, cuando Él habla de todo esto, Él muestra su misericordia y la compasión por ellos. Pero el mensaje central de todo el libro de Oseas es el llamado de arrepentimiento, es el llamado a volver a Dios, es el llamado a que el pueblo deje su mala manera de vivir, deje de irse tras dioses ajenos, deje de ser comparado con ramera y vuelva al camino de Dios, al camino de Dios, al camino del pacto. Entonces, este es el mensaje central. Y toda la historia que se relata en Oseas, de todo el sacrificio, de todo el dolor que él sintió con su esposa, que inclusive dice que ninguno
de los hijos que él tuvo con ella, ninguno se parecían a él. O sea, que podían ser fruto de la infidelidad. Pero todo esto viene representando el amor de Dios. Entonces, este sufrimiento, como decíamos ahorita, este dolor que Oseas sentía, es el mismo dolor que siente Dios. Y es el mismo dolor que él siente ahora cuando nosotros desobedecemos. Porque muchas veces leemos las historias y quizás entendemos poco de las historias, pero a veces lo que se cambia es el escenario, pero seguimos viendo el mismo pueblo infiel, el mismo pueblo que hace las cosas indebido, que se va tras otros dioses. Ya ahora mismo no diríamos, bueno, que adoramos imágenes y todas esas cosas, pero hay otras cosas que impiden que nosotros le demos la totalidad de nuestro corazón a Dios. Hay otra cosa que nos desenfocan. Hay otra cosa que pueden sacarnos delante de lo que es el propósito de Dios. Y todo lo que nosotros ponemos primero que a Dios es idolatría. O sea, que idolatría no es simplemente yo adorar un cuadro. Idolatría no es simplemente yo tener un cuadro ahí de la Virgen que sé yo quién. No, idolatría es todo aquello que yo ponga primero que a Dios. O sea, lo primero en nuestra vida, lo primero en el pueblo de Dios tiene que ser ponerlo a Él, buscar su reino, buscar su justicia, que todo lo que gira alrededor de su pueblo tiene que ser con Él en medio. Entonces ese es el llamado que Él hace a este pueblo, un pueblo severo, un pueblo que sea corrompido, un pueblo que ha sido comparado con una prostituta, un pueblo que Él dice en una ocasión en Ezequiel, de que su pueblo ha sido profanada y que ha tenido relaciones con dioses ajenos. O sea, pueblo que ha sido adúltera, un pueblo que ha sido infiel. Este es el llamado que le hace, un llamado de arrepentimiento. Arrepiéntete de todas estas cosas para volver a tener la comunión con Dios. Entonces, seguimos con el profeta. Preguntas o comentarios sobre Amós o Isaías o Oseas. Puede preguntar, puede comentar. Como seguimos con el profeta Sofonías. Este profeta está situado aproximadamente en el 621 a.C. y el tema principal es el día de Dios. Entonces, esta es una profecía futura, una profecía que él está dando al pueblo acerca de, aquí le va a hablar lo que es la destrucción del templo y la reconstrucción de nuevo. Lo que es cómo va a ser saqueada, cómo va a ser quemado el templo, pero después cómo va a ser restaurado el templo de Salomón. Y vamos a ver qué nos dice capítulo 1, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Sí, ese es Sofonías. Sofonías, sí, después lo va a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y haré en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. ¿Me puedes dejarlo ahí?
Ya. Amén. Sí. Esta profecía es muy buena, sobre todo porque viene siguiendo lo que estaban hablando ahorita de Oseas y Amós, porque donde el pueblo sigue aún el llamado que Dios le hace al arrepentimiento, ellos siguen pecando delante de Dios, pero acá Él le hace una advertencia y esta advertencia sucede de cuando ellos van a ser raptados por el pueblo babilonio y por el pueblo asirio, donde ellos tienen tres etapas sumamente tristes en su vida, donde el pueblo asirio se lleva parte del pueblo en el 534, se lleva una parte de los príncipes, luego en el 522 se lleva otra parte, pero en el 586-87 se lleva el rey babilonio, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, se lleva lo que es una parte de los príncipes del pueblo de Dios en Jerusalén, donde vamos a ver más adelante se lleva lo que es a Daniel, Sadrach, Mesec, y todos esos hijos del príncipe, o sea, se lleva del pueblo, se lleva los mejores, por decirlo así, y inclusive el mismo rey queda a merced del rey Nabucodonosor, porque él lo pone como un sol paterno, donde todas las cosas que él hace tienen que hacerlas conforme o pedirle permiso para hacer la reina Nabucodonosor, todo lo que haga tiene que rendirle cuenta. Entonces está hablando de esta parte del día de Dios que dice aquí es esta primera parte. Luego la segunda parte la veremos un poco después, que es la restauración del templo. Entonces, después que vimos todo esto, el exilio de los babilónicos, pues vamos a ver para acá cómo suceden todas estas cosas. Preguntas o comentarios acerca de los tres profetas que hablamos. Vamos a entrar al que es al exilio. Preguntas o comentarios. Entonces seguimos con lo que estábamos diciendo. Los judíos dejaron solamente los más pobres de Judá, o sea, lo que mismo que estábamos diciendo, los de la clase media, la clase alta fueron llevados y solamente se quedaron los más pobres. Entonces algunos de estos, más tarde ellos se van a Egipto, y vamos a ver qué nos dice Jeremías 40, verso 1 al 6. Jeremías 40, 1 al 6. Dice así, Jeremías 40 del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá, que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar, y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecaste contra Jehová y no oíste su voz, por eso os ha venido esto. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalias, hijo de Aicán, hijo de Safán, al cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá, y vive con él en medio del pueblo, o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió.
Se fue entonces Jeremías a Gedalia, hijo de Aicán, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Amén. Amén. Bueno, el profeta Amós, el profeta Oseas y el profeta Sofonías fueron antes de que ellos entraran a Babilonia. Pero ellos dieron pautas y dieron el por qué ellos entraron a Babilonia. Luego, acá vamos a ver parte del libro de Segunda de Reyes, desde el capítulo 21 en adelante, el libro de Jeremías y el libro de Daniel. Son libros que dan antecedentes de la trayectoria de la vivencia que ellos tenían, que ellos iban a tener en Babilonia. Incluso el libro de Daniel es que bajo la interpretación del libro de Jeremías, bajo la interpretación de Daniel, es que le da la revelación de que ellos van a durar 70 años. Entonces, algunos regresan a Egipto, luego los otros se van son llevados a Babilonia, pero en Egipto ellos lo que hacen es que ellos no siguen el propósito de Dios. Ellos lo que hacen es que se ligan y hacen cultos paganos. Ellos se mezclan con las demás ciudades que están a los alrededores, y ellos es como, en vez de que el mundo sea influenciado por los cristianos son influenciados por el mundo. Esto es más o menos lo que pasa con el pueblo acá en Egipto. En vez de ellos influenciarlos a las demás personas a que teman a Dios, ellos son influenciados por los cultos paganos que ellos están haciendo. Entonces, lo que hacen es que se mezclan con ellos y ellos dejan lo que es la adoración a Dios, y se van y adoran los dioses ajenos. Entonces los judíos en Babilonia, entonces acá en Jeremías 29, habla de lo que es el desarrollo que ellos iban a tener allá en Babilonia. Entonces en Jeremías 29, donde habla de las 70 semanas, y luego Daniel interpreta de que son 70 años. Entonces acá lo que literalmente el profeta Jeremías le dice, bueno, son 70 años que van a durar allá en Babilonia. Entonces, acomódense allá, es lo que él le está diciendo. Hagan sus vidas allá, preparen casa, preparen lugares donde vivir, preparen templos donde adorar a Dios. Es como decirle, hagan una vida allá durante estos 70 años, porque son 70 años que van a durar. Entonces, traten como decirlo así, como acomodarse en ese lugar donde ustedes van a estar ahí en Babilonia durante esta trayectoria de los 70 años. Eso está en Jeremías 29. Luego, después de todo esto, sucede lo que es la destrucción del templo, incluyendo lo que es el desarrollo de la política religiosa. El templo de Salomón es destruido por el rey Nabucodonosor. Entonces, ellos hacen un desarrollo de las prácticas religiosas en lo que es en todo el país, donde ya no se adora a Dios, sino que se adora parte de los dioses babilónicos, porque al él destruir el templo de Salomón y el rey quedar como un subalterno de él en todas las ciudades, se adoran parte de los dioses que se adoran en Egipto, donde las demás naciones, los demás ciudadanos que quedaron ahí, quedan a merced de la adoración de todo esto. Entonces hablábamos de esto, de lo que es el desarrollo de la etapa del Egipto. El pueblo tiene que hacer una vida allá en el exilio. Entonces ellos preparan sinagogas,
Allá surgen lo que son los escribas. Los escribas son los intérpretes de la ley, son los que después van a exponer las palabras de Dios, porque son los estudiosos de la ley mosaica, el Pentateuco, y ahí es donde sale Esdras. Esdras es uno de los escribas más destacados, que después lo vamos a ver cómo él lee el libro de la ley mosaica y cómo él da las interpretaciones de parte de Dios. Entonces, ellos se preparan en esa ciudad, tanto lo que son en las sinagogas, en los cultos a Dios, y también en lo que es académicamente. Ellos hacen una vida social en esa ciudad. Entonces, Ezequiel, bueno, preguntas o comentarios acerca de ese tema, acerca de lo que hemos hablado hasta ahora. ¿La pregunta, no hay comentario? Bueno, Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3. Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 3. Aconteció en el año 30 y en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces, Ezequiel es uno de lo que es deportado a Babilonia. Entonces, él es deportado lo que antes de la destrucción de Jerusalén. Deportado también junto del grupo, pero él es uno de los que van allá a lo que es a vivir en consagración con Dios, y es de lo que van a enseñar también a las otras personas a lo que son las leyes de Dios y todo esto, al junto de los escribas que estábamos hablando anteriormente. Entonces, él vive lo que es al norte de Mesopotamia, pues un poquito más para allá del imperio babilónico, que queda ahí un poco alrededor de Mesopotamia. Pues todo esto sucede. Bueno, en el 5º año del exilio, él era un sacerdote, pero en el 5º año que está viviendo en el exilio, él es llamado a ser un profeta de Dios. Entonces, estos son parte del mensaje que él da como profeta de Dios. Entonces, él da parte de por qué ellos están ahí en Babilonia, porque aún ellos estando allá, se hacían la pregunta de por qué ellos están, o de por qué ellos están allá, o de por qué ellos fueron exiliados, o de por qué Dios permitió que ellos fueran exiliados y llevados a otra nación. Entonces, parte del mensaje que él le da es porque ellos no cumplieron el pacto. Y le habla de las cosas anteriores, de lo que pasó en el Deuteronomio, de lo que el mensaje que Moisés le había dicho, de las cosas que ellos tenían que hacer, de la obediencia que ellos tenían que seguir a Dios, de seguir el pacto. Entonces le habla de que por ellos no cumplir ese mensaje, ellos fueron deportados a Babilonia. Es parte de la respuesta que Ezequiel como profeta le da al pueblo. Pero también
vemos lo que es la fidelidad de Dios a la promesa del pacto. Dios desde el principio hizo una promesa y esa promesa Dios la va a cumplir. Él hizo una promesa de que estaría con ellos y de que ellos serían su pueblo. Y Él siempre, en todas las cosas que vamos viendo, en todos los trayectos que estamos viendo, de todo lo que está pasando el pueblo, es Dios viendo su promesa. Es Dios dándole tanto una advertencia como protegiendo, por así decirlo, a su pueblo. Entonces, acá vemos lo que es una hermosa visión que tiene Ezequiel, el valle de los huesos secos, donde dice que él fue llevado por el Espíritu a un desierto, y ahí es donde Dios le revela a él la condición de cómo está el pueblo, de cómo está el pueblo de Israel. Entonces él ve todo eso, él ve un valle de huesos, donde están todos tirados, sin vida, donde están un viaje de huesos secos, solamente están los huesos sin carne y todo eso. Entonces eso viene siendo la representación de cómo está el pueblo delante de Dios. El pueblo está moralmente desvalido, está espiritualmente muerto. El pueblo de Israel se ha vuelto totalmente, se ha alejado totalmente de Dios, y ya su espíritu no está activo en lo que son los planes y los propósitos de Dios. Entonces él ve todo esto. Entonces donde Dios le hace esta pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Es donde él le dice: solo tú lo sabes. O sea, él le pregunta, es como, ¿volverá este pueblo a ser restaurado? ¿Volverá este pueblo a dejar sus malas prácticas y volver hacia mí? Solamente tú lo sabes. Entonces dice que después se fueron uniendo los huesos, tendón con su tendón, huesos con sus huesos, y vuelven a recobrar vida, y vuelve el espíritu a soplar, y él ve este valle como un ejército vivo delante de Dios, hablando de una restauración que Dios va a hacer con el pueblo de Israel, que es donde después que pase todo esto, esa restauración, donde el pueblo de Dios se volverá a él y volverá a ser un pueblo fuerte en Dios. Ahora mismo está siendo un pueblo desvalido. Ahora mismo está siendo un pueblo títere de las otras naciones. Pero después va a ser un pueblo activo, un pueblo donde mora el Espíritu de Dios, un pueblo que ha sido restaurado por Dios. ¿Preguntas o comentarios? ¿Preguntas o comentarios? Pastor, ¿algo que decir? Bueno, pues nos vamos con Daniel. Daniel es uno de los que fue llevado en el 586 por el Imperio Babilónico, bajo el reinado de Nabucodonosor, donde fue llevado con sus 3 compañeros, sus 3 amigos. Solamente Daniel relata a esos 3 amigos, pero históricamente podemos ver que fueron más personas los que fueron deportados también, pero ellos son los que más destacan, y destacan por unas cualidades que ellos tenían. Daniel capítulo 1, verso 6. Amén. Bueno, puede leerlo del 1 al 6, capítulo 1, del 1 al 8, puede leer. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá,
vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y lo trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó su utensilio en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajere de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tanta tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a esto el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Anaías, Sadra, a Misael, Mesá y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Amén. Entonces acá relata la historia de cómo ellos fueron raptados y llevados a Babilonia bajo el reinado de Joacim, que era quien estaba en Jerusalén, pero era un rey muy débil, y con él fue que cuando ellos fueron llevados a Babilonia, él quedó a merced del rey. Entonces cuando ellos son llevados allá a Babilonia, ellos tenían algo que sobresalía desde los más jóvenes, de los demás jóvenes que fueron con ellos. Se dice que ellos podían tener aproximadamente entre unos 15, de unos 15 de 13 a 15 años podían ellos tener en este entonces cuando fueron llevados a Babilonia. Entonces, pero ellos tenían convicciones claras. Recuerden que en la antigüedad, a los 5 años, ya un hebreo debía saberse la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, ellos tenían un conocimiento pleno de lo que eran las leyes de Dios. Ellos tenían un conocimiento pleno de todo lo que Dios le había dicho a Moisés. Entonces, cuando ellos son llevados, estos jóvenes íntegros, lo dice la palabra, jóvenes sin tacha, o sea, jóvenes íntegros, jóvenes resguardados por el Señor, cuando ellos llegan allá, que ellos ven todo el panorama y todas las cosas que el guarda del rey ha ofrecido para ellos, para después presentárselo al rey. Había un panorama antes de presentarle estos muchachos al rey. Deberían estar vestidos y deberían tener las condiciones que se requería para poder ser llevado ante el rey. Por esto, previamente, antes de ser llevado ante el rey, tenían que ser preparados. Entonces, estos son preparados durante esos 3 años. Entonces, ellos ponen
ponen condiciones. Oigan esto. Personas que han sido raptadas, personas que están en otra ciudad, personas que tienen que estar sujetos a otras personas, ellos ponen condiciones. Y dice que cuando ellos le van a dar la comida, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y no era que la comida del rey no era buena, era buena. No era que la comida del rey tenía un mal sabor o que era una comida que era desagradable, no. Las comidas de los reyes eran comidas sumamente preparadas aparte. Eran unos banquetes especiales para ellos. Entonces, de esa comida era que se le iba a dar a ellos. Pero sucedía algo, que estas comidas eran sacrificadas a ídolos. Y por ende, al ellos saberse las leyes mosaicas, sabían que una de las partes que dice la Torá es que de lo que Dios le había dicho a Moisés era que ellos no podían comer comidas sacrificadas a ídolos. Entonces, ellos incluso se le cambian sus nombres, se les va a enseñar otro idioma para que ellos hablen en otro idioma, el idioma de los caldeos. Entonces, vemos la rectitud y la decisión de un joven delante de lo que es decidir obedecer a Dios o obedecer al hombre. Entonces, delante de ese panorama, él decidió obedecer los mandamientos de Dios antes de obedecer los mandamientos de los hombres. Entonces dice que en el lapso del tiempo que ellos estuvieron aquí, cuando ellos probaron con la comida que él le pidió que le dieran a ellos, que era legumbre, y cuando se le da eso, ellos probaron por un periodo de 10 días, y cuando ellos se presentaron delante del guardia del rey, ellos estaban más frondosos, estaban más fuertes que los otros jóvenes. ¿Por qué? Por la convicción que ellos tenían en Dios. Ellos tenían una confianza en un Dios sobrenatural. Ellos tenían la confianza de que en ese Dios que ellos habían creído, ese Dios lo iba a sostener, lo iba a sustentar y lo iba a dar una mejor alimentación que la que le dio a los otros. Esto fue lo que pasó en ese primer periodo de Daniel, ahí en ese capítulo. Luego vemos otro episodio que sucede en el capítulo 3, y este es el periodo de la estatua, donde Sadrach, Mesach y Abednego, los tres compañeros de Daniel, son llevados delante del rey, porque el rey ha preparado una estatua. El rey ha hecho una estatua sumamente grande y sumamente poderosa para ellos, donde él había dado un decreto para que toda persona se doblara, se inclinara delante de esa estatua. Para cuando él da ese decreto, que reúne a todo el pueblo para que se doble delante de la estatua, estos tres jóvenes no se doblaron. Estos tres jóvenes no se inclinaron en la estatua. Y este mensaje de que ellos no se inclinaron a la estatua fue llevado directamente delante del rey. El rey hace un llamado otra vez, vamos a decir, como dándole una segunda oportunidad, para luego hace ese llamado, vuelve, llama al pueblo para que el pueblo todos se humillen ante la estatua, pero ellos vuelven y no se inclinan delante de la estatua, sino que, bueno, y luego después cuando va el mensaje ante el rey después de nuevo, él manda a buscar a estos tres jóvenes y van delante del rey. Y es donde el rey le hace como una advertencia.
para que ellos se inclinen delante de la estatua, para que ellos tengan que inclinarse, vamos a decir obligatoriamente, o le hace una advertencia de que si no lo hacen, ellos van a ser matados, van a ser decapitados. Y es donde ellos le dicen al rey, sépase, oh rey, que no nos vamos a inclinar. ¿Nos libre Dios o no nos libre Dios? No nos vamos a inclinar, y ellos no se inclinaron delante de las estatuas. Y dice más adelante que ellos fueron echados en un horno de fuego por no inclinarse delante de la estatua. Y dice que cuando este horno estaba tan caliente que solamente con el reflejo de las personas que lo echaron a ellos fueron quemados de tan caliente que estaba este horno. Pero cuando ellos tienen un tiempo en el horno, dice que después el rey se duerme y él se levanta y él se acuerda de que echaron a estos jóvenes en el horno de fuego. Ahí es donde él va a ver, porque ya pensando literalmente, para él, ya ahí no debiera de quedar nada. Ya ellos prácticamente iban a estar hechos ceniza. Ya ellos prácticamente, de ellos no iban a quedar ni siquiera los huesos, por lo caliente que estaba este horno. Y esto de los hornos. Yo trabajo en una repostería como repostero. Y a veces, con una simple bandeja, que uno la hornea a 350 grados Fahrenheit, que uno le ponga la mano caliente, ya uno está que chispea con ese simple caliente. Ahora imaginémonos eso 7 veces más o 8 veces más caliente que eso. El calor que debía de hacer ahí, el caliente que debía de salir de ahí. Entonces dice que cuando él mira, dice que él no ve 3, él ve 4. Y dice que no lo ve atado, sino que se están paseando dentro del horno. O sea, ellos estaban conversando ahí. Ellos estaban hablando ahí de lo que había sucedido. Me imagino, ahí en ese horno. Es donde lo manda a sacar y él hace otro decreto. Cuando el rey hace un decreto, para él contrarrestar ese decreto que él había hecho, tenía que hacer otro decreto. No de que quitar ese decreto, sino hacer otro decreto firmado y sellado por el rey para que el otro decreto quedara nulo. Entonces el otro decreto que se hizo fue de que todas las naciones iban a adorar, pero ya no a la estatua, sino al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Vemos que la fidelidad que ellos tuvieron a Dios fue algo sumamente maravilloso que llevó a que esta ciudad completa adoraran a Dios. Entonces, después que sucede todo esto, vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 5, versos 30 y 31. Amén. Adelante. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Amén. Esta es una batalla que tienen ellos con el rey Darío de los Medos, y él los derrota. Él derrota al imperio babilónico. Entonces él toma el reinado en ese entonces. Entonces, en este periodo de Darío es que vemos a Daniel en el foso de los leones. Ya aquí en el Daniel capítulo 6.
Ya Daniel está un poco avanzado de edad. Daniel ha sido uno de los más allegados a los reyes ahí en ese entonces en Babilonia, porque por las interpretaciones de los sueños y por la sabiduría que Dios le había dado a Daniel. Dice que dentro de los sátrapas, los magos y todo eso, Daniel sobresalía por encima de todos, inclusive por él ser sobresaliente y por él ser más sabios que todos ellos. Ellos lo que hace es que tenían envidia de Daniel. Y Daniel tenía una peculiaridad, y era que Daniel, dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Dice que cuando él se inclinaba en su habitación a orar, abría las persianas, pero él oraba específicamente hacia Jerusalén. Se inclinaba donde la ventana quedaba y daba dirección a Jerusalén. Y por ende era un lugar muy visto donde las demás personas podían verlo cuando él se inclinaba. Entonces, esto fue algo que ellos usaron en contra de Daniel para ellos acusarlo delante del rey Darío. Y ellos lo que hacen es que ponen una trampa y ponen al rey Darío a firmar un decreto de que no se podía adorar otros dioses o que no se podía orar en esa dirección a Jerusalén. Entonces Darío firma un decreto sin él saber que lo que ellos estaban tramando era en contra de Daniel. Darío amaba a Daniel. Darío quería mucho a Daniel por sus consejos y por la forma en cómo Daniel ilustraba su reinado a través de Dios usándolo. Entonces, durante ese decreto, él es echado en el foso de los leones. Y dice que cuando él es echado en el foso de los leones, y ya los leones están embravecidos, que quieren comerse a Daniel, dice que Dios cierra la boca de los leones. Cuando Daniel está en el foso de los leones, que pasa un cierto tiempo, Darío llama a Daniel, quizá un poco desenfranzado de que Daniel le iba a responder, porque ya él se imaginaba que los leones se lo habían comido. Entonces él lo llama: Daniel, ¿estás ahí? Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le responde: sí, estoy ahí, estoy aquí. Entonces ahí es donde él lo manda a sacar de ahí. Capítulo 7, verso 12. Capítulo 7, verso 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Daniel, por todas las visiones y la literatura que están escritas en el libro de Daniel, estas son literaturas apocalípticas, y partes de las visiones que tiene Daniel se cumplen en el mismo reinado de Babilonia, y las otras partes son futuras. Se cumplen unas partes con el primer regreso del Mesías, y luego con el segundo regreso de Jesús. Entonces, esta parte de estas visiones tienen que ver con el mundo, con lo que está pasando, con lo que pasará y con lo que pasaba en ese entonces. Entonces, estas son formas apocalípticas. Entonces, Daniel tiene una visión en el capítulo 2, y esta visión la vamos a ver un poco más ahora, que esta visión es la clave para nosotros comprender parte de las otras visiones que Daniel ha tenido.
Entonces Daniel interpreta el sueño. Vean este estatus. Vamos a irnos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Sí. Amén. Adelante. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Lo ahí? ¿Sigo? Puedes seguir un poco más adelante. Ok. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicase sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos el rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seré hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostraréis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: ok, amén. ¿Llegaron a la estatua? Este es el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Se acuesta a dormir como siempre. Y dentro de que él se acuesta, el sueño no le llega. Entonces, él tiene este sueño. Pero lo más importante de este sueño es que cuando él llama a las personas para que se lo interpreten, los sátrapas y los adivinos y los magos, ellos quieren que él le diga qué fue lo que él soñó para ellos interpretarlo. Pero el sueño se le olvidó a él. Propósito de Dios. Se le olvidó. Entonces, hay dos cosas que tiene que hacer el que interprete el sueño. Tiene que primero decir qué fue lo que se soñó y después tiene que dar la interpretación a ese sueño. Entonces, en cuanto va pasando de que él le vaya detallando lo que él se está soñando, él se va a ir recordando de que eso es cierto. Y cuando termine de decirle qué fue lo que él soñó, él va a decir si fue eso o no fue eso. Entonces, ninguno de los que están ahí pueden descifrar cuál fue el sueño del rey. Entonces, cuando ninguno de esos sabios que él tenía bien pago, ninguno pudieron decirle qué fue lo que él soñó, él lo que hace es que se aira, se encojona, por así decirlo, y da un decreto de matarlos a todos ellos por no darle la interpretación, por no decirle lo que él soñó. Entonces, cuando todo esto está transcurriendo, Daniel no está ahí en ese momento. Daniel está en otro lugar. Pero en aquel entonces los decretos del rey eran muy comunicados y algo que él decía era algo que se extendía por el pueblo. Entonces, cuando llega esto a oídos de Daniel,
Daniel va y dice que él va a decir lo que él se soñó y va a interpretar el sueño. Entonces ahí es donde él le empieza a relatar el sueño de que había sido lo que él se soñó, y le habla de esta estatua, una imagen, una escultura sumamente grande, sumamente brillante, sumamente poderosa desde los pies hasta la cabeza. Y las interpretaciones son estas. Daniel interpreta el sueño del rey, entonces no hay quien lo interprete. Él le dice la cabeza de oro. La cabeza de oro representa el rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor. Él está representando todo eso. Él es el más poderoso en ese entonces. Él es vamos a decir, el mandamás de todo el imperio. Él es el más grande ahí. Pero luego viene lo que son los pechos y los brazos, que es que son, la de plata. Y esto viene representando dos ciudades. Viene representando los medos y los persas. Entonces, más atrás vimos que quien estaba de rey de los medos era el rey Darío. Entonces, estos dos reinos van a venir y van a destruir el reinado babilónico y van a tomar posesión de todo y van a quedar con ellos y va a quedar gobernando en Babilonia, y ahí es donde queda como rey Darío. Luego el vientre de bronce representa a los griegos. Y acá en esta representación de los griegos, acá toma un personaje sumamente importante que después lo vamos a ver después que empecemos la segunda clase. Y acá entra lo que es Alejandro Magno. Alejandro Magno surge en Filipo. Era hijo del rey Filipo. Fue un jovencito sumamente protegido por su madre. El rey Filipo decía que él no era su hijo, y él, porque él decía que no era un guerrero y que no sabía pelear. Este fue ilustrado y fue en todas las leyes y las historias que se vivían en Filipo. Fue criado bajo un mentor. El mentor de Alejandro Magno fue Aristóteles. Aristóteles fue el que lo crió, fue el que le enseñó todas las esculturas y todo esto. Entonces, Alejandro Magno viene y pelea contra el rey Darío y lo vence. Entonces, él queda como el mandamás. Inclusive, él pelea con todas las otras naciones y él le gana. Inclusive, se dice que él tuvo 12 años de reinado, y durante esos 12 años, él empezó a reinar como en los 20 o 19 años. Él gobierna, conquista el mundo entero. Este hombre, con unos cuantos hombres, específicamente 300. La película 300 hace una referencia a lo que pasó con Alejandro Magno y su pequeño ejército. Él pelea, conquista el mundo entero. En ese periodo, él pelea con el rey Atarjerjes, lo vamos a ver un poco más adelante, y lo vence y todo esto. Luego, cuando él muere, tiene lo que es las piernas de bronce, que son los romanos.
otro imperio sumamente grande que viene y pelea. Pelea también en contra de ella. Esta fue una pelea sumamente fuerte porque este imperio de Alejandro Magno y sus guardias, luego viene este de los romanos, un imperio sumamente fuerte, y luego viene la interpretación, la roca. Dice que la roca llegó, le dio en la cabeza a la estatua, la derrumbó y llenó toda la tierra, hablando del reinado de Jesucristo. Todos estos reyes que llegaron tuvieron su periodo de tiempo, pero viene el reino de Dios, que es un reino eterno y llenará toda la tierra. Esta es la interpretación de este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En el mismo libro de Daniel vemos otras visiones, otras imágenes y visiones que tuvo Daniel, como las de las bestias en el capítulo 7, que dando la interpretación ahorita, el carnero y el macho cabrío y todo eso. Que todo, la visión del capítulo 8, de todo eso son visiones que se cumplieron en el periodo de los 70 años, y son visiones que se cumplirán en el periodo del tiempo posterior. Bueno, entramos. ¿Preguntas o comentarios? Pastor. Dame un segundito. Pastor. ¿Preguntas o comentarios acerca de esto? Bueno, vamos a adentrar un poco en el libro de Esther, que tiene parte que ver con el libro de Daniel también. Y esta historia que ocurre acá en el libro de Esther es una historia sumamente hermosa, porque empieza con los medos persas, donde está el rey Atarjerjes, y lo que pasa en este imperio es que, bueno, este rey va a la batalla, pues es uno de los que pelea con Alejandro Magno, y él pierde esa batalla. Cuando él pierde esa batalla, él va y se guarda en su reinado. Este era un hombre sumamente enojón, era un hombre sumamente que se airaba mucho, un hombre que tenía dentro de su ira hacía cosas que parecían locas. Entonces este rey llamado Atarjerjes, que en nuestra Biblia lo conocemos como el rey Asuero, luego después que él tiene esta pelea, que él vuelve a su reinado, él prepara un banquete donde él por la pérdida tan grande que tuvo, él hace un banquete para sus soldados, pero dentro de todo esto, él hace que la reina, ya después que ellos están sumamente borrachos, ebrios y todo eso, él quiere que la reina vaya y esté con él en la fiesta. La reina era Bastis en ese entonces, y cuando él va donde ella le dice que ella no vaya. Él considera esto como una ofrenda hacia el rey, como que la esposa se le revela al esposo, y él no puede considerar esto. Él
no quiere que esto se dé un mal ejemplo en el del imperio persa. Entonces lo que hace es que destituye a esta mujer como reina. Entonces, al esta mujer ser destituida, hay que buscar otra reina para el rey. Entonces lo que hacen es como hacen un reinado, es lo que se hace ahora como un concurso de belleza, donde buscan las mujeres más bellas, donde buscan las doncellas más hermosas para dentro de todas ellas iban a ser presentadas delante del rey y el rey iba a elegir a una como la reina. Entonces, este periodo iba a durar como aproximadamente un año. Entonces, este era un año de preparación para todas las doncellas. Todas tenían que ser preparadas. No simplemente era Esther, sino todas tenían que ser preparadas. Todas eran hermosas. Entonces, cuando surge esto de la preparación, él va, se presenta delante del rey, y yo imagino este rey en donde se le presentan más de 1000 mujeres y él recordar cómo era una, cómo era la otra, para él poder elegir una de las reinas. Pero dice que cuando Esther se presentó delante de él quedó flechado. La mujer parece que estaba más buena que todas las otras. Entonces cuando ella se presenta delante de él, él la ve y queda impresionado por la belleza de Esther. Entonces, después que él la ve, ella vuelve de nuevo a donde ella estaban preparándose y todo eso. Luego pasa un lapso de tiempo, él vuelve a irse a la guerra y tiene otra pelea, pero esta pelea le llevó a él una pérdida de muchos de sus soldados, porque por el impulso que él había tomado de salir a pelear otra vez contra el rey Alejandro Magno. Luego, cuando él regresa de nuevo de otra pérdida que él tuvo, él se encojonó, y esto no está en la Biblia, esto son historias. Él se encojonó y dice que él mandó a sus mejores soldados a darle como unos 300,000 latigazos al río, porque él decía que todo esto fue por una gran abundancia de agua que había. Entonces él lo que hace es que manda a que le den un par de latigazos como para castigar el agua por todo eso que él le había sucedido. ¿Preguntas o comentarios? Son las 8, vamos a dejarlo ahí. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, esta es la oportunidad. Están como calladitos, ¿ustedes entendieron? ¿Entendieron todo? Todo quedó muy claro. Entendimos bien. Amén. Qué bueno, eso es lo importante. Me imagino que Rubén estaba ahí también cuando estaban haciendo ese reinado. Bueno, pues bendiciones, y por el chat le pongo la tarea. Esta semana no puse tarea porque quería avanzar un poco más en esto. Pero por el chat le pongo las tareas, y después creo que nos vamos a poner de acuerdo de cuál será el día en que nos vamos a presentar allá en Puerto Plata, tanto él como yo, para tener un compartir o una clase presencial con nosotros. Pastor, ¿estás ahí? Si dejó tarea, puedes repetirme porque se me fue la señal y ahora fue que conseguí de ¿No nuevo. preguntaste algo, José Miguel? No tarea. Digo que
¿Y cuándo será el día que vamos a tener la clase presencial allá o el compartir? Ok. Ubíquenlo y me avisan. Entonces ya, Para yo entonces programarme. entonces tendrían que decirlo, pueden decirlo por el grupo, que el lunes de esto. Nos reunimos mañana por Zoom, que te voy a explicar de un negocito aquí que estoy discutiendo, así es que para que hablemos de eso. Ah, dale un negocito, si es de cuarto. Te voy a hacer rico. Yo estoy pensando en casarme, nada me falta. Tengo el negocio para ti, varón. Bueno, si está eso, ya puedo ir buscando la novia. Bueno, bendiciones, mis hermanos. I love you para todos. Y hasta el próximo lunes. Pueden poner en el grupo el día que sea más factible para ustedes. Dios le bendiga a todos. Amén, igual. Bendiga. Siga.